simple error de orientación por las calles, un giro equivocado en el peor momento posible y, bueno, el resultado final es cruzar una pesada puerta de piedra secreta. Madre mía. Sí. Y caminar sobre un suelo que es misteriosamente pegajoso, en la más absoluta oscuridad, para terminar en un baño milenario donde el mecanismo para abrir el agua es, contra toda lógica, un plátano verde. Claro, un plátano verde. Es que normalmente cuando alguien pierde el rumbo en medio de una ciudad, el abanico de, digamos, peores escenarios posibles es bastante más limitado. Y prosaico, ¿no? Totalmente. Piensas en acabar en un barrio que no conoces o sufrir el estrés de llegar tarde a algún sitio. Exacto. O dar vueltas en círculos durante media hora, que fastidia mucho, pero ya está. Porque existe como una expectativa táctica universal de que tarde o temprano va a aparecer una calle familiar o un comercio o, no sé, un cartel que te devuelve al mapa. Que restablezca el orden. Eso es. La respuesta habitual a esa incomodidad temporal es buscar frenéticamente la lógica. O sea, el cerebro humano está programado para intentar recuperar el control espacial lo antes posible. Ya, cruzando referencias visuales, ¿verdad? Claro, con mapas mentales previos o tirando del móvil directamente. El caos espacial prolongado genera muchísima ansiedad porque al final atenta contra nuestra necesidad biológica de dominar. 12:24. Y precisamente por esa necesidad tan imperiosa de control que tenemos, resulta tan fascinante sumergirse en relatos que hacen saltar por los aires cualquier brújula lógica desde el primer párrafo. Desde luego. Por eso, en la inmersión profunda de hoy, vamos a desgranar 12:25. un relato corto verdaderamente peculiar. Se titula La misteriosa Huaca Inna de Santo Domingo. Qué buen título, por cierto. Sí, es genial. Es una narración que rebosa humor, un sentido de la aventura súper atípico y, sobre todo, un surrealismo absoluto. Básicamente cuenta la historia de Antonio y Felicia, que son dos protagonistas ciegos que acaban perdiéndose de forma espectacular. Hasta desembocar en esa especie de instalación subterránea. Eso es, prehistórica y completamente delirante. Así que la misión fundamental de este análisis va a ser explorar los mecanismos ocultos de esta historia. Queremos desentrañar cómo el texto utiliza la privación sensorial y el humor absurdo. Y la desorientación arquitectónica también, claro. Exacto, para construir una experiencia narrativa que es única. O sea, transformando una situación que tenía todos los ingredientes de una pesadilla claustrofóbica en una fiesta inolvidable. Es que el valor diferencial de este material radica en cómo subvierte de manera constante las convenciones literarias. Ya. Porque en la ficción tradicional, si encierras a dos personajes bajo tierra y sin luz, pues suele ser el preámbulo de una historia de terror. De terror puro y duro, claro. O de supervivencia extrema. Pero aquí el autor utiliza la vulnerabilidad de la privación visual para explorar la resiliencia psicológica y esa capacidad humana de reframing, es decir, de reencuadrar la realidad a través del lenguaje y del tacto. Totalmente. 12:26. Y para comprender plenamente cómo se logra esa transformación estructural, creo que es imprescindible situarse al principio de la historia, o sea, en el instante en que ocurre esa transición física. El momento del umbral. Exacto. El relato nos presenta a Antonio y Felicia navegando por las bulliciosas calles de Santo Domingo. Se guían rítmicamente con sus bastones, y el texto especifica un detalle crucial, y es que se mueven con muchísima confianza, pero tienen muy poca orientación real. Una combinación peligrosa, ¿eh? Ya ves, y en ese deambular errático descubren un orificio inusual en una roca maciza gracias al tactón y al tanteo de los bastones. Y claro, la curiosidad les empuja a entrar. Les empuja a adentrarse, sí, y casi de inmediato una violenta ráfaga de viento cierra una inmensa puerta de piedra a sus espaldas. El autor además lo subraya con un sonoro clonk. Un portazo que sella la salida. Claro, es que ese cierre repentino actúa como el umbral de lo retorno. En la estructura clásica de la literatura esto se conoce como la catábasis. El descenso al inframundo, ¿no? Exactamente. Desde Orfeo hasta la Divina Comedia, cruzar el umbral y que la salida quede físicamente bloqueada simboliza que abandonas las reglas del mundo conocido. A partir de ese estruendo, las leyes de la superficie de Santo Domingo quedan totalmente suspendidas. Pero fíjate, lo verdaderamente cómico de la situación es la reacción inmediata que tienen ellos tras el portazo. Es buenísima. Es que, lejos de alarmarse o de que les entre el pánico del encierro, coinciden con 12:28. en que seguramente ahí dentro hace muchísima oscuridad. Es un apunte brillante. Recalibra de golpe la perspectiva de la historia. Claro, porque
Para ellos, la ausencia de luz en una cueva herméticamente sellada no supone el mismo nivel de terror paralizante que para una persona vidente, ¿sabes? O sea, para alguien que de repente pierde su principal sentido de navegación sería el caos absoluto. Eso es. Y a partir de este evento, toda la construcción del entorno prescinde del vocabulario visual. O sea, no se mencionan sombras alargadas ni destellos inquietantes. Todo se edifica a través del tacto. Paredes frías, techo bajo. Suelo de roca desnuda. Y sobre todo a través del sonido. Porque empiezan a percibir una vibración constante, muy grave, que hace temblar hasta los propios bastones que llevan. Sí, sí. Es una dinámica que a mí, personalmente, me recuerda a la experiencia de los restaurantes estos de cenas a ciegas. Ah, totalmente. Donde la falta de visión te obliga a potenciar el resto de los sentidos. Exacto. Y esto plantea una duda interesante. Al no ver descripciones visuales, la cueva se siente paradójicamente más inmersiva. Pues, a ver, la neurobiología explica gran parte de este impacto. Cuando el cerebro se ve privado de repente de los estímulos visuales, la corteza visual no se apaga, no entra en reposo. Al contrario, se vuelve hiperactiva. Empieza a buscar patrones como loca. Exacto. Busca información frenéticamente en el resto de los sentidos. Entonces el oído y el tacto 12:29. de construir el mapa mental del entorno. Claro. En una novela de suspense típica, la oscuridad te obliga a rellenar vacíos proyectando miedos visuales. Pero aquí, al eliminar esas descripciones deliberadamente, el autor te fuerza a encarnar el cuerpo físico de los personajes. El suspense ya no es paranoia visual, es puramente táctil y auditivo. Y la amenaza adquiere masa y peso, digamos. Se sienten los huesos. Si te dicen que el bastón de Antonio tiembla por un sonido que viene de la roca, pues percibes la magnitud del espacio sin que te lo midan en metros cuadrados. Sí, hace que la cueva sea infinitamente más agobiante. Crea un lazo empático tremendo, porque quien lo lee se vuelve tan ciego como los protagonistas. Dependes de los mismos roces y ecos para entender dónde están atrapados. Y ese aislamiento sensorial es lo que asienta la premisa. Pero bueno, lo genial de la historia no es lo hostil que es la cueva, sino cómo deciden procesar mentalmente esa hostilidad. Y ese proceso mental nos lleva directos a la comedia, que es un contraste loquísimo. Porque tras establecer esa atmósfera tan claustrofóbica, la respuesta emocional de Antonio y Felicia rompe cualquier esquema. Ante la probabilidad de estar perdidos en un laberinto, eligen abrazar el absurdo total. Sí, sí. Tratan de catalogar ese ruido profundo. Y Antonio sugiere con toda su calma que podría ser un volcán despertando. O si no, pues una lavadora gigante en pleno centrifugado. Una lavadora gigante, fíjate. Y luego se 12:31. una pendiente de piedra súper empinada. Bajan con mucho cuidado y empiezan un debate sobre si es un escalón gigante o una pista de esquí. Y Felicia bromea con que casi bate el récord mundial de descenso involuntario, ¿no? Eso es. Y todo ese catálogo de opciones que van lanzando. Es una disonancia cognitiva de manual. Mezclan cataclismos geológicos con electrodomésticos y deportes de invierno. Y claro, el nivel de negación de la gravedad de la situación aumenta exponencialmente. Ya, porque luego está el tema de los zapatos. En mitad del descenso, los zapatos se les quedan pegados al suelo por culpa de una sustancia espesa. Servicios en uso. Pisar algo Grabación de la viscoso